Hola a todos, nosotros vamos a presentar la parábola. Somos el equipo F, estamos integrados por Riño Bárcenas Esteban, Navarro Vargas Nicolás Jobim, Guarota Soto Anthony Lain y yo Hernández David. ¿Qué es la parábola? En matemáticas, una parábola es la sección cónica de excentricidad igual a 1, resultante de cortar un cono recto con un plano, cuyo ángulo de inclinación respecto al eje de revolución del cono será igual al representado por su generatriz. La parábola también se puede definir como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan, en un punto llamado foco y de una recta llamada disectriz. Les hablaré un poco sobre la historia de la parábola. La tradición reza que las secciones cónicas fueron descubiertas por Menegno en su estudio del problema de la duplicación del cubo, donde muestra la existencia de una solución mediante el corte de una parábola con una hipérbola, lo cual es confirmado posteriormente por Prócolo y Eratóstenes. Sin embargo, el primero en usar el término parábola fue Apolonio de Perge en sus tratados cónicas, considerada obra cumbre sobre el tema de las matemáticas griegas, y donde se desarrolla el estudio de las tangentes a secciones cónicas. Un cono es cortado por un plano a través de su eje, también es cortado por otro plano que corte la base del cono en una línea perpendicular a la base del triángulo axial, y si adicionalmente el diámetro de las secciones es paralelo a un lado del triángulo axial, entonces cualquier línea recta que se dibuje desde la sección en un cono a su diámetro paralelo de la sección común del plano cortante y una con la de las bases del cono será igual en cuadrado al rectángulo conteniendo por la línea recta cortada y por ella en el diámetro que inicia del vértice de la sección y otra línea recta que está en razón a la línea recta entre el ángulo del cono y el vértice de la sección, que el cuadrado en la base del triángulo axial tiene al rectángulo contenido por los dos lados restantes del triángulo, y tal sección será llamada una parábola. Como les mencioné, es Apolonio quien menciona que en un espejo parabólico refleja de forma paralela los rayos emitidos desde su foco, propiedad usada hoy en día en las antenas satelitales. La parábola también fue estudiada por Arquímedes, nuevamente en la búsqueda de una solución para un problema famoso, la cuadratura del círculo, dando como resultado el libro sobre la cuadratura de la parábola. Apolonio demostró que si coloca una fuente de luz en el foco de un espejo elíptico, entonces la luz se refleja en el espejo, se concentra en el foco. Si se recibe la luz de una fuente lejana con un espejo parabólico, de manera que los rayos incidentes son paralelos al eje del espejo, entonces la luz reflejada por el espejo se concentra en el foco. Esta propiedad permite encender un papel si se coloca en el foco de un espejo parabólico y el eje del espejo se apunta hacia el sol. A continuación, le mostraré algunos elementos de la parábola. Vértice, punto de la parábola que coincide con el eje focal. Aquí está el vértice y vemos que coincide con el eje focal. El eje focal, línea recta que divide simétricamente a la parábola y pasa por su vértice. Pasa por el vértice del eje focal y divide a la parábola simétricamente. El foco, punto fijo en la parábola y se ubica en el eje focal. Se ubica en el eje focal y aquí está, en el centro, en el origen. La directriz, línea recta perpendicular al eje focal. El eje focal y su perpendicular, que sería la directriz. La distancia focal. Magnitud de la distancia entre el vértice y el foco. Aquí está la distancia entre el foco y el vértice. La cuerda, segmento de recta que une dos puntos cualesquiera. Aquí tenemos un ejemplo. Podría ser también así o así. La cuerda focal, cuerda que pasa por el foco. Esta tiene un punto igual afuera, pero tiene que pasar por el foco. Y el lado recto, por último. El lado recto es la cuerda focal perpendicular al eje focal. Aquí la tenemos, que es perpendicular al eje focal.
Entre los conceptos que debes de saber para la ecuación de la parábola canónica son que hay una parábola que se abre hacia la izquierda, otra parábola que se abre hacia la derecha, una parábola que se abre hacia arriba y otra que se abre hacia abajo. Aquí tenemos las 4 fórmulas de ecuaciones base para cada tipo de parábola. Las dos primeras ecuaciones son para las parábolas que abren hacia arriba y hacia abajo. Y las dos últimas son para las que abren hacia la izquierda y hacia la derecha. Para saber qué ecuación ocupar se necesita observar el segundo paréntesis, si es y o es x. Si es y son para las parábolas que abren hacia arriba y hacia abajo. Y si es x son para las parábolas que abren de izquierda a derecha.